gonna make the place look bigger. Kimmy? Buenos días con todos. ¿Me pueden escuchar? Buenos días, profe. Sí se le escucha. Ok, muchas gracias, Jacqueline. Ok, nos faltan un par de personas que están entrando. Esperemos un segundo. Ok, espero encontrarlos bien, que hayan estado bien estos días. Es la primera, bueno, ya la segunda semana de clases. Supongo que el primer proceso de adaptación siempre es un poco complicado, sobre todo si tienen profesores nuevos. Supongo ya que han revisado la lectura o la estarán revisando, que han revisado el aula virtual. Como habíamos mencionado en la clase pasada, tienen más o menos un mes para realizar la lectura. La intencionalidad de tener las lecturas son al menos dos, ¿no? La primera, que obviamente aprendan de lo que están leyendo con un análisis crítico para poder realizar no únicamente la tarea, sino también para aprender de la lectura, ¿no? Y lo otro, que les obligamos a que se preparen para el examen parcial, ¿no? No se olviden que el examen parcial, o sea, el examen de medio semestre, es un examen que incluye todas las lecturas que veamos, más todo lo que veamos aquí en clase, ¿no? Entonces, tiene esa doble funcionalidad. Si tienen alguna pregunta de la lectura o algún comentario de la lectura, lo iremos viendo ya en estas semanas, porque todo lo que está en la lectura, bueno, no todo, sino lo más importante, lo iremos discutiendo en esta clase o en estas clases, ¿sí? Y entonces les va a ayudar muchísimo para poder participar en lo que se viene. Eso, entonces empecemos ya. Vamos a ver, lo primero, recuérdeme a alguien qué es lo que vimos la clase pasada. Si alguien quiere comentar de los temas que hemos visto en la clase pasada. Vimos sobre los calendarios, profe, de la civilización occidental. Entre ellos hablábamos del calendario gregoriano y decíamos que en este calendario no existe el número 0. Y asimismo vimos otro calendario como es el maya y los diferentes que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Sí, está muy bien. El calendario, de hecho, la mayor parte de calendarios en el mundo, si no son todos, no tienen el número 0, ¿no? Y es más una concepción filosófica sobre la inexistencia y que no puedes poner la inexistencia dentro de algo que es material, ¿no? Y sin embargo el 0 se comporta como
un punto estándar del cual todas las cosas deben ser medibles. Entonces el cero filosóficamente debe existir, aunque sea inmaterial, para poder convertirse en un estándar de medición, ¿no? Es decir, si no tienes el cero, nunca habría los otros números, ¿no? No habría el año 1, ni 2, ni 3. Y claro, no puedes poner el cero, y sin embargo, se convierte en un estándar de medición. Algo parecido, y decía, es una suerte de aproximación filosófica, porque algo parecido puedes proponer con, por ejemplo, estándares morales. Y dices, bueno, si no hay un estándar moral inmaterial con el cual puedas entonces medir las acciones que sí son materiales, las acciones materiales, si no existe este estándar moral, pues cualquier cosa se convierte en bueno y cualquier cosa se convierte en malo, ¿no? Y esto lo veremos dentro de la clase también, pues, por ejemplo, en la Grecia antigua, en la Grecia de Platón y Aristóteles. Esta Grecia no tenía mucho afecto o ningún tipo de consideración a los niños, no se los consideraba todavía como seres o como ciudadanos. Entonces, sobre todo las niñas eran echadas a la basura, ¿no? A morir en la basura. Luego te encuentras con que en el Imperio Romano existe una suerte también de discriminación muy fuerte a los niños, como también a las mujeres, ¿no? Y es realmente, para muchos historiadores como Tom Holland, es realmente el cristianismo el que cambia este aspecto, porque da fundamentos para la dignidad del ser humano. Entonces dices, bueno, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Es una afirmación directa de que los niños tienen dignidad, tanta dignidad como cualquier ser humano adulto. O por ejemplo, que las primeras testigos de la resurrección de Jesús son dos mujeres, Marta y María. Eso sería impensable en cualquier otra religión de Occidente, ¿no? O de Oriente Medio, al fin y al cabo, que una religión se basa en el testimonio de dos mujeres, ¿no? Bueno, digo en principio. Entonces, para retroceder a lo que estábamos hablando del cero, el cero se convierte en una necesidad inmaterial, filosófica. Es una necesidad. Si no tienes el cero, no puedes medir nada, ¿no? Y como decíamos, si quieres extrapolarlo a otras cosas, también pasa lo mismo con la moralidad o con la lógica, ¿no? Es decir, con la moralidad, si no tienes la concepción de que matar está mal, y esa es una concepción metafísica, es una concepción inmaterial, ya cuando encuentres a alguien matando no puedes decir que eso está mal, porque no hay esa concepción inmaterial. Entonces pareciera ser que el cero nos abre una suerte de espacio muy importante para pensar en la inmaterialidad o en la trascendencia como una necesidad lógica en principio y luego una necesidad práctica, ¿no? Si no sabes que mentir está mal, por ejemplo, como un principio moral, y un principio además que debe ser universal, entonces cuando mientes nadie te puede decir que eso está mal. La única forma en la que te pueden decir que la mentira está mal o que el asesinato está mal o que, por ejemplo, las violaciones están mal, es porque existe una concepción inmaterial, inmutable y además que universal sobre la moralidad. Es decir, existe un cero, algo inmaterial sobre el cual podamos medir las acciones, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Y entonces pareciera que la inmaterialidad da como inicio la materialidad, por medio de la cual uno puede tener cálculos o puede tener reflexiones morales. Si la inmaterialidad no existiese, entonces nada de las reflexiones morales o del cálculo en sí mismo, me refiero a la matemática o a la física o a las ciencias duras, pudiese ser posible, ¿no? Y entonces, claro, no es una idea, no es una idea simple, ¿no? No es una idea sencilla, esto de la consideración del cero. Nos encontraremos en la historia que el cero tiene concepciones matemáticas,
pero también concepciones filosóficas, ¿no? Y como decíamos, si uno quiere extrapolar eso un poco más a otras áreas, bien puedes pensar en la moralidad, bien puedes pensar en la lógica, ¿no? Puedes pensar en la lógica como el intento de la búsqueda de la verdad, es decir, y la verdad no tiene contrarios y la verdad es excluyente. Si ustedes están aquí en clases, pues están en clases, ¿no? No están en la playa nadando, ¿sí? O estás en clases o estás en la playa nadando y las dos cosas no pueden pasar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, uno pudiese pensar que la verdad es excluyente, sí, la verdad es excluyente, pero la única forma en la que podemos hacer esa afirmación es que la inmaterialidad existe, es decir, que inmaterialmente consideramos que una necesidad de que la verdad sea excluyente y sea absoluta, ¿no? Es como decir, ¿cuál es el nombre de tu papá? Y tú dices, el nombre de mi papá es Luis. Ok, es Luis, no es Marco, no es Mateo, no es Juan Carlos, lo que sea, es Luis. Lo que quiere decir que esta verdad de que el nombre de tu papá es Luis excluye todas las otras posibilidades. Entonces, la verdad es excluyente, ¿no? Y se excluye todas las otras posibilidades, por ende, hay una necesidad filosófica de que la verdad sea primero excluyente y luego sea absoluta, es decir, que tu papá siempre se llama Luis, lo preguntes ayer, lo preguntes hace 3 años o lo preguntes después de su muerte, se llamaba Luis, ¿no? Es decir, es absoluta, al fin y al cabo. Y esto posiblemente corrompe o corroe muchas de las versiones que se dan en clases de ciencias sociales de que la verdad es relativa. No, la verdad no puede ser relativa. Porque si uno menciona entonces que la verdad es relativa, la misma afirmación de que la verdad es relativa se convierte en una afirmación absoluta. Y entonces, si se convierte en una afirmación absoluta de que la verdad es relativa, hay una contradicción obvia. ¿No? Si yo estoy afirmando absolutamente de que la verdad es relativa, es una contradicción obvia. Y si es que hay contradicción, entonces la afirmación primaria no tiene sentido. Si la afirmación primaria de que la verdad es relativa no tiene sentido. ¿Sí? Aunque esto van a escuchar en muchas de sus clases de ciencias sociales o en muchas de sus clases, sean aquí o sean luego en la maestría o donde sea, van a escuchar como proposición primaria de que en las ciencias sociales, y no pasa solo en las ciencias sociales, obviamente pasa también en otras áreas del saber, como las humanidades, también nos encontramos esto en derecho o en política, pero filosóficamente no tiene sentido, ¿no? La verdad en principio tiene que ser absoluta y tiene que ser exclusiva, igual que el cero. El cero tiene que ser absoluto y tiene que ser exclusivo. Lo que quiere decir es que si el cero no es absoluto, sino que a veces el cero es un 1 o a veces el cero es un 2, nada tiene sentido. Nada de lo otro que se puede hacer a través de las ciencias duras tiene sentido. Porque el cero a veces ha sido un 10 y a veces un 40, no ha sido siempre cero, ¿no? El cero tiene que ser siempre cero, ¿no? Como la moralidad tiene que ser siempre moralidad, o sea que pasen los tiempos o las culturas. Matar, asesinar, siempre estará mal, sea hace 1000 años, sea hace 4000 años o sea mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque si decimos que la moralidad es relativa, por ende, no hay moralidad. Si yo mato hoy, me dirán, pero ¿por qué has matado hoy? Eso está mal, eso es inmoral. Pero si acabamos de decir que la moralidad es relativa, para mí esto está bien, ¿y qué? No. Por ende, la moralidad, como hemos dicho, esto todo con la aproximación del cero, no de la idea del cero. Al igual que la verdad, al igual que la aproximación del cero o la concepción del número cero, es una necesidad y esta necesidad filosófica tiene que ser una necesidad universal y excluyente.
¿sí? O sea, digo excluyente, ¿no? Porque el 0 no puede ser 1, no puede ser 2 o no puede ser 10.000, tiene que ser 0. Igual que matar, dices, matar está bien acá, matar está mal acá, o matar si está bien por acá. No, si es que matar está bien y al mismo tiempo está mal, eso es ilógico. Por ende, la única forma racional y lógica de pensar en el asesinato es que sea universal y sea excluyente, ¿sí? Igual que decía la verdad, la moralidad y el cero, ¿no? Todo esto con una aproximación del cero. Y entonces, cuando uno ve el cero en la historia, tú ves en los calendarios, sobre todo, pero no es una aproximación sencilla, ¿no? No es una concepción sencilla de que, bueno, el calendario no ha puesto aquí el cero, qué interesante. No, no es solo eso, sino que tiene por detrás toda una discusión filosófica muy importante, ¿no? Luego, gracias Jacqueline, lo de los calendarios, ya algo se ha hablado, entonces lo que vamos a ver en esta clase va todo basado en el calendario gregoriano. Ok, no sé si alguien más quiera mencionar algo de la clase pasada, o pueden comentar cualquier cosa que yo he dicho, ¿no? También. También vimos acerca de algunos periodos, como son el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. Nos comentó algo breve sobre cada uno de ellos, profe, donde decía que el Paleolítico se basaba en la edad de la piedra, de la caza, eran nómadas. El Mesolítico también era de la caza, vivían de eso, pero empezaron a ser sedentarios. En el Neolítico ya se empezaron a dar las primeras civilizaciones. Eso, profe. Eso. Está muy bien, gracias, Elisa. De hecho, esa es la última parte que vimos. Y eso es lo que vamos a entrar otra vez a esta parte. Déjenme les muestro el gráfico que habíamos mostrado en la clase pasada. Está aquí, esto es lo que habíamos visto, ¿no? Lo que justamente nos decía Elizabeth, del periodo paleolítico, 2.5 millones de años atrás, el periodo mesolítico, 15.000 años antes de Cristo, y el neolítico, 11.000 años antes de Cristo, ¿no? Ahora, lo que nos vamos a enfocar en esta clase es en el periodo neolítico y cómo a partir de allí salen las primeras civilizaciones. Entonces, en el periodo neolítico, que también se llama de la nueva edad de piedra, ¿sí? Nos encontramos con 3 factores que son importantísimos. Primero, son sedentarios ya, ¿sí? Segundo, no viven únicamente de la recolección, sino que también viven de la caza. Y tercero, se convierten en agricultores. Estos 3 elementos son especialmente importantes porque se constituyen en lo que se conocerá como la revolución agrícola, ¿sí? La revolución agrícola permite que los habitantes sedentarios puedan encontrar una rutina. Vamos a ver, porque lo interesante de la agricultura es que funciona por temporadas, ¿no? Es decir, tú cultivas algo por temporadas, cultivas ciertos granos para ciertas temporadas y otros productos para otras temporadas, y tienes que conocer muy bien tu espacio y tu ambiente, es decir, tu medio ambiente, para saber cuándo llueve, cuándo no llueve, cuándo cultivar, cuándo cosechar, cuándo debes sacar el fruto o no sacarlo y dejarlo. No, todas estas posibilidades en la agricultura impactan directamente en el modo de las civilizaciones, es decir, porque te obligan a ser organizado con tu tiempo. Y no únicamente eso, te obligan también a generar espacios de rutina. Y la rutina es especialmente importante para la generación de metas,
de objetivos y luego seguirte movilizando en estos objetivos. Sin rutina es imposible alcanzar objetivos, ¿no? Y esto también va a corroer algunas de las afirmaciones que se hacían cuando uno es joven y decía, bueno, es que no quiero vivir en una rutina, quiero siempre estar fuera de la rutina. No, es lo importante de la rutina en las civilizaciones, como al nivel individual, es que puedes generar objetivos. Es decir, vamos a suponer, tú tienes una rutina de levantarte todos los días a las 7 de la mañana, luego tienes clases más o menos hasta la 1 de la tarde, luego tienes 1 hora o 2 horas de lectura, luego 1 o 2 horas para hacer tareas, y luego puedes decir, me voy 1 hora al gimnasio, o a caminar, o a lo que sea. ¿Sí? Si te generas eso como una rutina, te darás cuenta que después de 4 meses, o de 5 meses, o después de 4 años que dura una licenciatura, bueno, normal, puede ser un poco más, verás la diferencia de aquellos que no han entrado en la rutina. Verás como tú conoces mucho más solo por tus clases y por tus lecturas, y además que tendrás una salud mucho más vibrante que aquellos que no han entrado en esa rutina, aquellos que no querían venir a clases, que venían de repente a clases, aquellos que hacían los deberes de vez en cuando, que no hacían las lecturas, y aquellos que decían qué pereza ir al gimnasio. Pasará el tiempo, y ves después de 4 años y te comparas con aquellos que no entraron en la rutina, y verás cómo hay una diferencia importante, ¿no? Esta diferencia en la que tú conoces más, tienes mejores notas, tienes mejores opciones para un posgrado y saludablemente estás mejor que aquellos que no entraron en esa rutina. Si esto extrapolas, ¿no? Es decir, lo llevas a la civilización, una civilización con una rutina genera objetivos dentro de la misma civilización y dentro de la misma cultura. Entonces, si tienes, por ejemplo, 10.000 agricultores y todos ellos están en una rutina, te verás rápidamente que la sociedad entera se empieza a beneficiar de esta agricultura. Es decir, que ya no necesitamos estar tanto en esta necesidad de ir a cazar, de ir a recolectar frutos, de estar en la intemperie viendo a ver si es que sobrevivimos, porque ahora la rutina de una gran población de nuestra cultura ha permitido que tengamos frutos comibles o que tengamos vegetales comibles cada cierto tiempo y que esto va rotando en el año. Entonces favorece a toda la civilización, favorece a toda la cultura, la agricultura, porque la agricultura ha obligado o obligó a las civilizaciones a que se generaran rutinas y que se generaran objetivos, porque las civilizaciones, entonces, si tú eres un agricultor, vamos a suponer, y tienes objetivos, ¿no es cierto? Y hagámoslo contemporáneamente, digamos, bueno, yo voy a tener estos 4 cultivos al año, estos 4 cultivos, pues mi objetivo es vender estos cultivos, y si es que logro mis ventas, tendré el dinero suficiente para luego cultivar lo mismo o cultivar más, ¿sí? Y esa rutina permite que tus objetivos sean accesibles y luego que puedas ir creciendo en estos objetivos. Y dices, bueno, ya no voy a vender solo los $5,000 que vendí este año. Ahora voy a plantearme vender 6,000 o a vender 7,000 o a comprarme otro terreno o a tener nuevas inversiones. Claro, tomando en cuenta todo esto es una cuestión de normalidad, ¿no? Si no hubiese pandemia y demás que afecta siempre a todos. Pero bueno, entonces, lo mismo pasa a nivel individual. Tú dices, bueno, yo ya he entrado en la rutina de estudio, entonces ya me he graduado y esto me ha permitido entrar a unos procesos de aceptación y de aplicación a maestrías, ¿no? A estudios de posgrado. Y si sigues en la misma rutina, tus objetivos alcanzables permiten que puedas entrar en nuevos objetivos. Puede ser incluso ya entrar a la vida laboral o entrar como profesor o lo que sea, entrar como político, lo que quieras hacer, ¿sí? Pero si no encuentras los primeros objetivos y los primeros objetivos no son alcanzables, se convierte casi en una caminata cuesta arriba poder generar los otros objetivos. Imaginémonos entonces que tú dices, no, yo no quiero entrar en esta rutina, entonces nunca te gradúas, nunca tendrás un título
Es imposible que entres a una maestría, es muy difícil que tengas el trabajo que quieras o deseabas tener. Y dices, no, pero es que yo tengo negocios y demás. Incluso para tener negocios, y estoy haciendo solo el ejemplo de estudio, ¿no? Pero incluso para tener un negocio próspero, necesitas de una rutina. Es decir, que te levantes muy temprano, hacer todo lo que tengas que hacer con tus negocios. Puede ser que tengas una tienda, que necesites abrir la tienda y que trabajes las 8 horas de allí, o puede ser que tengas que comprar cosas para revenderlas luego en otros lugares. Todo eso genera esfuerzo y rutina. Y si eso y en el tiempo vas generando tus objetivos, y tus objetivos pueden ser alcanzables, y luego esos objetivos alcanzables pueden ser el fundamento para objetivos mayores, ¿no? Y como decía, si coges todos estos ejemplos individuales y lo extrapolas a una civilización completa, porque hemos pasado, ¿no es cierto?, de una civilización que era nómada, ¿sí?, que caminaba, que no tenía rutina, que cada día era el despertar de cada día, era vamos a ver cómo sobrevivimos este día, recolectando frutos o cazando, ¿sí? Y luego ya no necesitas ni siquiera cazar, porque si has generado una rutina a través de la agricultura, tendrás ya animales de los cuales puedas sobrevivir, y estos animales vivirán en tu mismo lugar. Si ya no necesitas ir a la caza, entonces, por un lado, tienes una civilización que no tiene rutina, sino que tiene una inestabilidad muy grande, y por eso no pueden ser considerados civilizaciones, aunque son grupos humanos, además, que están por allí, pero no pueden ser consideradas civilizaciones en tanto y cuanto no están en un lugar específico y no han crecido en cultura y en historia. ¿Cómo crecen en cultura y en historia? Igual que tus papás, igual que tus abuelos. Es decir, tus abuelos han trabajado constantemente para tener lo que tuvieron, ¿sí?, y dar de comer y dar funcionalidad a una familia que son tus papás, y tus papás se han sacrificado y siguen sacrificándose para que haya funcionalidad a través de sus hijos, y ustedes posiblemente harán lo mismo con sus hijos. Como tienes una tradición familiar larga, a través de la generación de objetivos, y los objetivos son posibles a través de las rutinas. Entonces, ¿por qué es tan importante la revolución agrícola del año 10.000 antes de Cristo, en el periodo neolítico? Porque permite que las civilizaciones se generen. Permite que las civilizaciones empiecen a pensar en otros ámbitos. Y esta es una teoría ya muy vieja de un sacerdote del siglo XVIII, Tomás Malthus. Malthus decía que tenemos necesidades que son diferenciadas, ¿no? Las primeras necesidades tienen que ver con nuestra subsistencia, pero cuando ya vas copando estas necesidades, tienes otras necesidades, como necesidades sentimentales, luego tienes necesidades sociales, y finalmente necesidades espirituales, ¿no? Pero si las primeras no están cubiertas, dirá Malthus, es difícil que puedas involucrarte en otras cosas. Es decir, si es que estás con hambre, difícilmente puedes pensar en la libertad, en la democracia, en Dios, en los derechos humanos, difícilmente, porque estás con hambre. Pero cuando ya has cubierto estas necesidades, es decir, cuando ya finalmente puedes comer, cuando tus necesidades biológicas están satisfechas, entonces puedes dedicarte a otras cosas. Puedes dedicarte entonces a pensar sobre el amor, puedes dedicarte a pensar sobre la libertad. Luego, si vas subiendo en esta experiencia, un segundito. Perdón, entonces les decía, si es que va subiendo en esta pirámide de necesidades,
pues finalmente podrás, como pasa este momento en el caso de ustedes, si ustedes tienen sus necesidades biológicas satisfechas, pueden venir a una clase a pensar sobre historia y aprender de historia. Y no solo de historia, en nuestras clases o en mis clases aprenderán de muchas otras cosas, como filosofía, economía, política y demás. Y sin embargo, si es que mueres de hambre, lo último que vas a pensar es entrar a una clase. No, lo primero que pensarás es cómo voy a sobrevivir hoy. ¿Sí? Ok, hagamos el mismo ejercicio. Extrapolas eso a una civilización o a una cultura. Y dices, si esta gente está muriendo de hambre, muy difícil que vayan a pensar en otras cosas. Que vayan a escribir libros, o que vayan a leer, o que vayan a pensar sobre cualquier cosa inmaterial. ¿Sí? Pero si las necesidades ya están satisfechas, y claro, aquí hay degradaciones, ¿no? A veces puedes tener una parte, a veces completamente, a veces pueden ser que, como digo, haya degradaciones, no que tengas 3 comidas, sino que tengas 1, pero pasa la misma degradación con la necesidad espiritual, ¿no? Es decir, o con las necesidades inmateriales, al fin y al cabo. Pero supongamos que lo tenemos completamente satisfechas, ¿no? Entonces allí, finalmente, estas civilizaciones van a encontrar ideas de Dios o de dioses, ideas espirituales, ideas de poder, ¿no? Cómo generar reyes o reinados o emperadores, ¿sí? Porque la revolución agrícola permite que eso pase. Por eso es tan importante mencionar la revolución agrícola del año 10.000, y no es una revolución agrícola que pasa solo en el año 10.000, no, sino que se extiende por más o menos 5.000 años, y ya no es una revolución después porque ya la agricultura se ve como parte de la civilización. ¿Sí? Y luego ya no será solo agricultura, luego ya tendrás animales, ya no necesitas ir a cazar animales, sino que estás generando o criando animales para tu subsistencia en tus propios lugares donde vives, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, luego ya cuando tienes la civilización, puedes entender cómo estas civilizaciones se generan, y luego tienes emperadores, tienes reyes, y resulta que los reyes y los emperadores normalmente en estas primeras civilizaciones también son los sacerdotes, porque si subes en la pirámide, ¿sí?, de necesidades, la última necesidad es la necesidad espiritual. Y si tienes la necesidad espiritual como el foco último de la pirámide, como aquel ojo de la pirámide, y si es que tú eres el que está en el poder, obviamente tienes que ser sacerdote. ¿Sí? Porque el sacerdote se convierte entonces en la culminación primaria de la civilización. ¿Sí? Y entonces los sacerdotes son normalmente los que toman las decisiones. Y luego, claro, te encontrarás, y ya encontraremos, ya veremos, te encontrarás con ejemplos de que hay sacerdotes por un lado y luego hay emperadores por otro lado. Los emperadores se someten a lo que dicen los sacerdotes, aunque los emperadores son los que toman las decisiones políticas sobre el reinado, ¿sí?, o sobre la civilización. No son los sacerdotes, pero siempre que hay una decisión tienen que consultar a los sacerdotes. Y sin embargo, en esta dicotomía siguen siendo los sacerdotes, siguen estando los sacerdotes por encima de los reyes o de los emperadores, ¿no? Entonces, para poder contextualizar lo que estamos viendo en este momento, si la agricultura permite que las necesidades biológicas puedan estar satisfechas a través de la generación de rutinas que permiten tener objetivos dentro de la misma civilización y que estos objetivos puedan ir creciendo en el tiempo. Por ello, por ejemplo, y ahí me salgo por un segundo de la parte de historia y menciono la parte, por ejemplo, de economía. Y digamos,
Por ello es importante para muchos inversionistas a nivel internacional, o gente que tiene mucho dinero y dice, ¿dónde voy a invertir? ¿A qué país voy a invertir? Es importante, buscan que los países tengan menos problemas sociales, menos paros, menos movilizaciones, que haya una tranquilidad dentro de las sociedades. Porque cuando tú pones un negocio, lo que esperas es que todo esté funcionando bien. Es decir, si tú abres a las 8 de la mañana, que no venga nada, que no venga un paro, que no venga un policía, que no venga alguien que te diga tiene que cerrar acá. ¿Por qué? Porque se corta tu rutina y cuando cortas tu rutina, luego tus objetivos se apartan mucho más y luego son casi inalcanzables, ¿no? Yo digo, por ejemplo, es que yo tenía programado vender este año $10,000 y luego te encuentras que un mes está cerrado el negocio por la pandemia, luego otro mes está cerrado un negocio por los paros que hay a nivel nacional, luego lo que sea. Y luego ya no has vendido 10,000, sino que has vendido 8,000 o has vendido 5,000. Ya no has podido cumplir tu meta. Y si no puedes cumplir tu meta, las otras metas posteriores también irán reduciéndose. Y otra vez, si coges esto a nivel global, es decir, a nivel de todo un país, resulta que los países siguen quedándose más en subdesarrollo o se desarrollan muy poco porque hay muchos eventos que no permiten que haya una normalidad común dentro de las sociedades. ¿Sí? Como pongámoslo en el caso de ustedes. La pandemia no prohibió a que tuviésemos clases casi como por 2 o 3 meses el año pasado. Supongamos que eso pudo haber sido mucho más, ¿no? Pudo haber sido un año entero sin clases, lo que hace que tu objetivo de graduarte se haya expandido en el tiempo y tus otros objetivos también se expanden por ende en el tiempo, ¿sí? Entonces la inestabilidad de una civilización se genera en trabas para el mismo desarrollo de la civilización. ¿Sí? Y uno decía, bueno, veámoslo desde el punto de vista de la economía. Por ello es que muchos inversionistas internacionales prefieren ir a unos países en vez de otros. Prefieren ir a países donde no hay revoluciones, donde no hay paros, donde no hay estas conmociones sociales, porque allí el negocio puede prosperar. Como pasa con cualquier negocio pequeño o cualquier negocio grande. Da lo mismo. Nos retrocedamos otra vez a la parte de civilizaciones, de estas primeras civilizaciones, ¿no? Entonces ya tienes la agricultura, tienes una rutina, y estas rutinas han permitido que la gente empiece a pensar en otras cosas, o sea, en general, ¿no? En la civilización. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, que si eres muy, muy, muy pobre no vas a poder pensar en Dios. No, no estoy diciendo eso. Pero a nivel ya masivo, a nivel general, a nivel de miles y miles de personas, aunque te encuentras ejemplos por allí de que sí estoy pensando sobre el amor, estoy pensando sobre la idea de libertad, unos ejemplos por ahí, unos pocos, pero en general, la mayoría, lo primero que estará pensando es cómo sobrevivo mañana. ¿Sí? Entonces tienes estas civilizaciones que se han generado a través de una revolución agrícola y que luego tienes la opción, ya no únicamente eso, ahora vamos a generar ciudades, vamos a construir ciudades. Y dentro de la construcción de ciudades, obviamente, siempre hay construcción de poderes y jerarquías políticas. Siempre. No hay una sociedad sin jerarquías políticas. No hay ninguna. Tú dices, bueno, pero veamos América del Sur, todas las sociedades, incluyendo los incas, incluyendo los puruáes, incluyendo sociedades en Oriente. Y claro, estas primeras civilizaciones todas tienen jerarquías políticas, todas. ¿Sí? Y eso tiene una explicación un poco más psicológica que ya la mencionaré después. Entonces, por esto es importante la revolución agrícola. Ahora, déjenme, vamos a ver, dejo de compartir esto y les voy a compartir. Un
un segundo, abro acá. Si quieren y comentar lo que he hecho, con gusto, lo pueden hacer. Ok. Les decía de la revolución neolítica, o sea, que es realmente la revolución agrícola, ¿no? Pasa más o menos del año 10.000 al año 5.000 antes de Cristo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que producían? Vámonos ya a los detalles, ¿no? En el caso de animales, porque hemos dicho, claro, la revolución agrícola te permite tener agricultura, pero no únicamente eso, sino que ya te hace sedentario y en el sedentarismo no necesitas ir a cazar, sino tener tus propios animales para tu subsistencia, ¿no? Entonces, ¿qué tenían? Tenían ganado, ¿sí? Tenían cerdos o marranos, tenían borregos, y cabras, las primeras, o por lo menos en este lapso del tiempo, ¿no? Entonces, cabras, ¿sí? Cerdos o marranos, borregos y ganado vacuno. ¿Okay? En el caso de la agricultura, había entonces trigo, lentejas, barley, ¿cómo se me va el nombre en español? ¿Cómo traduces barley? Sí, ahí está, ¿no? Cebada, y luego también arroz, ya un poco después arroz, y también luego, después de todas estas cosas, empezaron a haber producción de leche, producción obviamente de carne, y algo que también es muy, muy, muy importante con la revolución agrícola y también con la construcción de espacios ganaderos, es que se puede generar textiles, ¿no? Y estos textiles servirán a las comunidades para protegerse, obviamente, de los cambios climáticos, pero también se generan como fuentes de comercio, porque los textiles luego se venderán. Luego veremos como sobre todo los persas son los expertos en la generación de textiles, porque ya no son únicamente los textiles gruesos, anchos y pesados, sino que ya vienen otro tipo de textiles un poco más livianos, un poco más asequibles, y luego encontrarán formas de picar muy, muy llamativos, sobre todo para las jerarquías altas de las civilizaciones que pueden comprar estos nuevos textiles. La revolución industrial en el periodo mesolítico, ¿no? El periodo neolítico, pues. Ok. Vamos entonces, esto ya lo habíamos visto, Mesopotamia. En la mayoría de recuentos de las primeras civilizaciones, no es únicamente con los hebreos, sino también con otros recuentos, como los sumerios o los babilonios, todos toman un recuento o hacen un recuento de dos ríos, ¿no? Este río, el Tigris y el Éufrates.
esto tiene una trascendencia importante, porque la agricultura necesita como espacio primario un terreno, pero necesita como fuente primaria para subsistir la posibilidad de encontrar fuentes como ríos, ¿no? O sea, es decir, agua dulce. Si no tienes agua dulce, es imposible que una civilización subsista. Es imposible. A menos que en el caso, por ejemplo, actual, tengas tecnología. Por ejemplo, en el caso de Israel, que está justo a este lugar de acá, ya me estoy refiriendo a los últimos 50 años, ¿no? En el caso de Israel, este lugar era desértico, completamente desértico. ¿Sí? Ya luego cuando se genera o se funda el Estado de Israel en 1948, Israel, a través del uso de tecnología, y obviamente muchos de los israelitas tenían dinero para poder subsanar los posibles problemas fiscales y para poder subsistir con un nuevo gobierno y con un nuevo Estado, y claro, reciben mucha ayuda también de Europa y de Estados Unidos, cambian un área desértica en un área muy próspera, el oasis que hay en Oriente Medio ahora, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Con tecnología. Hay varias industrias de desalinización del agua, es decir, cogen el agua de los mares y los transforman en agua dulce, que es muy costoso hacerlo, pero que es únicamente posible a través de pues de tecnología, ¿no? Y entonces esta área desértica que tenemos ahora se ha convertido en un oasis. Israel está lleno de jardines, está lleno de lugares de esparcimiento, ¿sí? Pero si no tienes un afluente de agua dulce, es muy difícil que una civilización subsista. ¿Sí? Acá podemos subsistir, por ejemplo, en la sierra ecuatoriana, porque nuestros afluentes de agua son, pero múltiples, ¿no? Los nevados permiten que tengamos afluentes de agua constantes. Sí, entonces, por eso podemos ver que aquí hubo unas civilizaciones como los puruáes, ¿no? Porque los afluentes de agua acá son múltiples, y en Ecuador, de hecho, son múltiples, ¿no? Y entonces, por eso vemos que en Mesopotamia, donde se generan las primeras civilizaciones, es imprescindible pensar que se necesitan fuentes de agua como el Tigris o el Éufrates, y en el caso de Egipto, que tenemos la civilización de Egipto, que también lo veremos, el Nilo, no, el río Nilo es posiblemente el río más afluente de todo el mundo. Y claro, aquí, sobre todo con el Nilo, tienes espacios en el año en el que el Nilo abunda y rebasa sus límites, tanto así que inunda muchos de los lugares donde se encuentra el río. Puedes entender así como hay varios recuentos, no únicamente de los hebreos, sino de algunas civilizaciones, de inundaciones, ¿no? Entonces tienes recuento de inundaciones y cómo esta inundación ha acabado con el mundo. Y claro, es que debes entender, esto ya son técnicas que se llaman técnicas hermenéuticas, es decir, que debes entender el contexto por detrás de lo que se está escribiendo, ¿sí? Y el contexto por detrás es que ellos, lo que veían para ellos, eso era el mundo, ¿no? Y entonces no necesariamente te están diciendo con el diluvio desapareció todo el mundo. Sí, pero es que para ellos lo que veían, eso era el mundo, desapareció su mundo. Entonces no están necesariamente mintiendo, ¿no? Sino que la interpretación debe ser la correcta. Entonces cuando tienes desfogues 2 veces al año, por ejemplo en el caso del Nilo, claro, te encuentras con ciertos recuentos de que esta inundación mató a todo el mundo. Bueno, sí, mató a todo el mundo,
eso es verdad a todo el mundo que ellos conocían como el mundo, ¿sí? Y luego es que lo vemos de forma contemporánea, o ya muy al siglo XXI, donde conocemos mucho de astronomía y decimos, esto es una barbaridad, esto es una mentira, nunca hubo un diluvio universal. No, pero es que no estás entendiendo en el contexto donde se lo escribió, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Egipto, tienes de allí varias narrativas de dioses como Osiris, este dios de la muerte que fue asesinado porque era un ser humano, luego fue desmembrado, sus partes botaron al Nilo, y luego su esposa en un caminar lejos y en un naviero que tuvo que pasar muchos años, se encuentra con un dios que permite que Osiris vuelva a la vida, y este Osiris entonces se convierte en el dios de la muerte, ¿no? Porque es reconstruido a través de su esposo. Pero toda esta historia tiene que ver con el Nilo, tiene que ver con sus afluentes y tiene que ver con la influencia de este río en Egipto, ¿sí? Entonces, estas primeras civilizaciones, para que haya una revolución agrícola, necesitan de afluentes de agua dulce, y para la misma subsistencia de las civilizaciones, ¿no? Y luego a partir de allí encuentras historias de todo tipo, ¿ok? Luego vámonos ya directamente. Denme un segundo nada más, no me demoro, regreso rapidito. Ok, entonces nos metemos ya directo en los sumerios, ¿sí? Los sumerios viven más o menos, que se considera como quizá la civilización más antigua, pero de los sumerios había muchas culturas. O sea, los sumerios es como una contabilización de todos los que viven más o menos entre el año 5000 al año 3000 antes de Cristo en esta parte de Mesopotamia. Sí, entonces te encontrarás que hay ciertos nombres ya, sobre todo cuando vean sus lecturas, que hay ciertos nombres de civilizaciones que vivían aquí o allá o por allá. Da lo mismo y todos eran parte de los sumerios, porque los sumerios no son necesariamente una cultura o una civilización globalizada, es decir, globalizada en el sentido de que todo tiene que gobernarse por medio de una misma administración, sino que haya varias culturas y varias poblaciones por dentro de los mismos sumerios. ¿Okay? Dentro de los sumerios, como decía, más o menos entre el año 5000 al año 3000 antes de Cristo, las principales ciudades, vamos a ponerlo aquí, y a ver si encontramos algún mapa donde nos pueda mostrar. Acá están algunos. A ver, vamos a ver. Entonces tienes, lo voy poniendo acá, ¿no? Lo voy anotando acá, las principales ciudades de los sumerios: Eridu, Ur,
supongo que Ur para algunos de ustedes es muy reconocible. Ur de los Caldeos, Uma, Lagash. ¿Sí? Entonces puedes ver acá, un poco más arriba. Sí. Bueno, acá tienes algunas, puedes anotarle, ¿no? Puedes anotar allá algunas de estas ciudades importantes, pero las más importantes son estas, ¿no? Eridu, Ur, acá están los ríos, si te das cuenta, acá está el Tigris y acá está el Éufrates, ¿no? Y si tienen, como os decía, para algunos de ustedes capaz es reconocible, y a ver si alguien se acuerda, ¿no? De Ur de los Caldeos, que es muy reconocible, me parece a mí, para todos los católicos que tengan alguna revisión del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, tienes Eridu, Ur, Uruk, Uma y Lagash, ¿no? Que está este lado acá, que son las principales ciudades. Luego puedes decir, bueno, todas estas son ciudades importantes, sí, pero estas son las más importantes. Eridu, Ur, Uruk y Lagash, ¿no? Hay quizá es una de las cosas importantes de estas primeras ciudades que nos encontramos, o de estas principales ciudades que nos encontramos, es que ya empiezan a generar estas ciudades alrededor de muros, ¿sí? Las ciudades se construyen alrededor de murallas. Y esto no pasará únicamente en las primeras civilizaciones. Esta es una costumbre que se mantiene hasta el siglo XV o XVI, ¿no? Voy a poner un ejemplo que tenemos hasta ahora. Claro, que ya no es una ciudad amurallada, pero los muros todavía se mantienen y se mantienen ya como un aspecto histórico, ¿no? Por ejemplo, la Cartagena de Indias, ¿no? Cartagena de Indias, que es esta hermosísima ciudad colombiana, que era parte, claro, del imperio español, y que el imperio español decide generar algunos muros para poderse librar de las conquistas de piratas o incluso de las conquistas de los portugueses. Entonces se encuentra lo que se llama la ciudad vieja o la ciudad antigua o el centro histórico, como lo diríamos acá, que es este centro que está frente a la playa, y todo esto es amurallado. Y tienes, claro, torres aquí de vista al mar o de vista al océano, y lugares específicos para poder defenderse si es que llegase algún ataque. Vamos a ver si encontramos algunas otras fotos. Entonces acá todavía tienes cierto tipo de artillería. Claro, basada en artillería del siglo XV, ¿no? Y siglo XVI. No veo muchas fotos. Vamos a ver si encontramos aquí algo más del muro. Esta parte ya es la ciudad nueva, ¿no? Este es como muy, muy nuevito. Esto es de los últimos 20 años, donde se genera el turismo más importante de Colombia, está en Cartagena, ¿no? A ver si es que no. Veamos. A ver si es que podemos ver algunas fotos más. Claro, siempre estará la catedral, no comparte el muro. Acá tienes, claro, acá por debajo tienes como cubículos de estancia y cubículos también de almacenamiento de herramientas de guerra. Acá está, que yo les decía, ¿no? Las artillerías.
Entonces, bueno, algún rato si van a Cartagena, si Dios permite, ojalá puedan ir allá. Es una ciudad muy, muy bonita y muy histórica además. Y les decía, claro, esta es una vieja, muy vieja idea de generación de muros alrededor de la ciudad. Y viene desde los sumerios. O sea, estas ciudades que estamos viendo acá, bueno, todas, de hecho, o la mayoría, porque no tenemos pues tanta evidencia de todas, pero sí de las más importantes, no las que hemos mencionado, Eridu, Ur, Urul, Uma, Galash, estas ciudades se generan alrededor de muros. Y la idea principal era protegerse del ataque de enemigos externos. Eso es lo principal de la generación de los muros dentro de las ciudades, y todas las ciudades tendrán muros. Israel también tendrá sus muros, Jerusalén también tendrá sus muros. ¿No? Cuando uno lee, por ejemplo, cuando alguno de ustedes lee Hechos de los Apóstoles y dirán, bueno, es que a Pablo tuvieron que sacarlo a escondidas por uno de los muros occidentales de la ciudad. Es que, claro, las ciudades tenían muros como protección para los ataques externos, ¿no? Esto no es, y que se va todavía y se extiende hasta el siglo XVI, siglo XVII. Es una idea que luego va cambiando en el tiempo, ¿no? Ya cuando nos encontramos las ciudades modernas, las ciudades contemporáneas, ya ninguna de nuestras ciudades tiene muros, o ninguno, bueno, digo ninguno, ¿no? Teniendo algunas excepciones, o países, ¿no? Claro, obviamente te encuentras el muro de China, que es el muro más extenso que tenemos en el mundo, con la misma idea, ¿no? Pongámoslo acá, busquemos. La misma idea, que es de protección de los imperios o los emperadores chinos, ¿no? La muralla china, que me parece, si es que no estoy mal, tiene como 5.000 kilómetros de longitud. Busquémoslo porque no estoy muy seguro. No, mucho más, muchísimo más, 21.000 kilómetros de longitud. ¡Wow! Eso es gigantesco, ¿no? Eso es como toda, pasando desde la Patagonia hasta Ciudad de México, y más, de hecho creo que más, desde la Patagonia, por lo menos diría yo, hasta Boston, quizás hasta Nueva York. Sí, más o menos, 21.000 kilómetros. Qué tremendo. Bueno, pero la idea es la misma, ¿no? La idea es la misma, que es la protección del país de los ataques externos o de enemigos externos. ¿Sí? Ahora, claro, ya no tiene esa funcionalidad. En parte ahora ya es más un sitio turístico, ¿sí? Pero no se lo ha destruido, sigue allí y no se lo va a destruir, eso sigue allí. Y entonces, cuando uno revisa intentos políticos actuales de generación de muros, pues por lo menos podríamos reconocer que esta generación de muros es una idea muy, muy antigua, ¿no? Muy, muy vieja, ¿no? Es una idea de protección de una civilización o de un país o de una cultura de ataques externos, ¿sí? Ahora, definir ataques externos, eso también, bueno, por lo menos en nuestra clase, queda como muy obvio, ¿no? Que es un ataque externo, es decir, que otra civilización se meta a la fuerza por guerra y espada y sangre a la conquista, ¿sí? Pero ya contemporáneamente podrías decir, bueno, ¿qué pasa con la migración? Estaba yo pensando un poco más en el muro que existe entre la frontera de Estados Unidos y México, ¿no? Y que hemos visto muchas historias muy, muy crueles de cómo los coyoteros hacen uso del dolor de la gente
y botan, porque este muro es grande, ¿no? Tiene, si no estoy mal, 4 metros de altura, y botan a la gente desde esos 4 metros. Algunos salen con lesiones, otros ya no pueden caminar, algunos han tenido que ser amputados. Y luego hay historias e historias, ¿no? Historias crueles también, pero bueno, o sea, el punto inicial es que la idea de generación de muros para protección de una civilización, una cultura, es una idea muy antigua. ¿Sí? Luego podríamos entrar en un debate, en una conversación, si lo quieren hacer, sobre su necesidad y eficacia. ¿Es necesario tener un muro? Pues lo dejo allí para que lo piensen y si alguien quiere contestar, le escucho. ¿Es necesario seguir construyendo muros para protección de enemigos externos? Y si consideramos, por ejemplo, cierto tipo de migraciones como enemigos externos, pues bien podrías repensar la propuesta de la creación de un muro, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Esto ya es un ejemplo contemporáneo. ¿Qué es lo que pasa o ha estado pasando en las últimas decenas de años en Europa? ¿No? Por mucho tiempo los europeos dieron como mucha cabida a migraciones de lugares de conflicto, ¿sí? Sobre todo a lugares musulmanes del África, ¿no? O de Oriente Medio como Siria, ¿no? Muchos del conflicto, por ejemplo, de la guerra civil en Siria, que es una de las guerras más sangrientas que hemos tenido en estos años, muchos migran para Europa. Luego te das cuenta, haces una revisión de los últimos 10, 20 o 30 años de los ataques terroristas en Europa y ves que la mayoría de los ataques terroristas son perpetrados por ciudadanos que vienen de estas poblaciones. O se inmolan, es decir, ellos mismos se meten una bomba y luego están dispuestos a morir y a matar a otros, o cogen buses o camiones, como en el caso de España, y van de Barcelona y van en contra de un montón de gente. A la final la policía te matará, pero estás dispuesto a morir. O pones bombas en metros, ¿sí? Y bueno, todo esto lo que ha producido es un debate muy fuerte dentro de Europa. Y este debate es, ¿seguimos permitiendo que venga la migración musulmana de estos países o no? Y algunos dirán, bueno, es que es humanitario, vienen de problemas y demás, por un lado. Por otro lado, dirán, lo que pasa es que vienen con el adoctrinamiento musulmán de que Occidente es la fuente de todo el mal y es la representación y encarnización o encarnación del diablo y por eso hay que destrozarlo. Entonces, muchos, luego de que ya se han estabilizado, están dispuestos a convertirse en bombas humanas y matar a la gente o a algunas personas en Europa. Entonces, tienes allí el debate. Y el debate genera una suerte de encrispación en las áreas políticas. Por un lado, grupos políticos, sobre todo de izquierda, que dirán, aceptemos a todos, es humanitario aceptar a todos, y luego te encontrarás con otros grupos políticos, sobre todo de derecha, que dirán, pero si aceptamos a todos, nos estamos perjudicando a nosotros mismos, estamos disparándonos al pie, porque son estos mismos ciudadanos los que luego encuentran espacios para atacarnos. ¿Sí? Y luego tienes las propuestas de generación de muros, como en el caso de Estados Unidos, el caso de Trump, pero ese muro ya era muy anterior a Trump. Y luego Trump, claro, quería extenderlo un poco más, o mucho más, no es lo mismo, pero es la misma suerte, ¿no? Vamos en el caso del debate estadounidense, ¿no? Por un lado tienes movimientos que dicen aceptemos a los migrantes y ayudémoslos porque vienen de países con conflictos, ¿ok?
Y luego tienes a otros movimientos políticos, estoy hablando en el caso de Estados Unidos, que dirán, pero la migración que está viniendo es una migración sobre todo mexicana, cuyos vínculos con el narcotráfico son obvios, ¿no? Entonces, lo que dirán estos grupos es realmente lo que estamos haciendo es abrir el espacio para el narcotráfico. ¿Sí? Y ahí está el muro. ¿No? Esos son como ejemplos contemporáneos de una misma idea. Es como decía, una idea muy antigua, una idea de generación de muros alrededor de las ciudades. ¿Sí? Y luego podríamos incluso pensar en nuestra misma situación, ¿no? En la situación de Ecuador. Uno dice, bueno, es que bueno, vamos a ver, hay varias versiones allí, ¿no? Por un lado puedes escuchar y decir, es que la migración venezolana deja sin trabajos a los ecuatorianos. U otras versiones que dirán, es que esta migración viene de un conflicto interno y debemos aceptarlos porque es humanitario aceptarlos. Y otros dirán, bueno, lo que ha pasado en los últimos años es que la criminalidad ha aumentado. Y esta criminalidad tiene un foco que sale desde Venezuela. Y nos propone el mismo debate. No necesariamente de la generación de un muro, pero la idea del muro es la misma idea de los límites migratorios. Es decir, las ciudades o los países ponen límites migratorios para control de criminalidad, para control de inestabilidad o control de gente que dañaría el bienestar de una población. Entonces, en el caso de nosotros, nos propone el mismo debate. ¿Qué debemos hacer con la migración? ¿Sí? Pues en este caso, una migración venezolana que sale de un país con conflicto y con guerra civil desde hace ya varias decenas de años, y que propone un debate no solo al interno de Ecuador, sino al interno de América Latina. ¿Sí? Algunos propondrán que debemos poner muchas más restricciones, otros propondrán que debemos ayudarnos, y otros dirán, pero si la ayuda que vamos a dar a estas poblaciones es menos ayuda para las poblaciones que ya están acá. Por ejemplo, el gobierno colombiano hace ya muchos años, algunos años, decidió ayudar a los migrantes venezolanos, dándoles desde legalización de sus pasaportes y sus visas hasta incluso ayudándoles económicamente. Pero al mismo tiempo te encuentras con que algunos ciudadanos colombianos empiezan a criticarle al gobierno diciendo, ¿por qué ese dinero va a estos migrantes y no va a nosotros los colombianos que sí estamos pobres? ¿Sí? ¿Por qué siguen legalizando a venezolanos y los venezolanos lo que hacen es quitar los trabajos a los colombianos? Y por el otro lado te encuentras entonces con personas que dirán, pero es que están muriendo de hambre, necesitan una ayuda, necesitan que los dos países amigos puedan ayudar a estos migrantes. Pero la idea es la misma, ¿no? La idea de restricciones migratorias es la misma idea de construcción de muros. Es decir, quisiera escucharles, pero creo que es una clase muy cargada. Profe, podríamos. Sácale. Sí, ya, profe. Bueno, lo que yo pienso con respecto a los muros, partamos de esta ideología, ¿no? Que todo gobierno, independientemente del sector en el que se encuentre, está en la obligación de proteger a su pueblo. Pero aquí vienen las distintas
por así decirlo, aficiones políticas. Entonces, bueno, pues unos van a tener cierto pensamiento y van a tomar a las personas como una amenaza, así como pasó en Estados Unidos con respecto a los migrantes. Obviamente los migrantes se dice que están ligados al narcotráfico y es de conocimiento de todos que en la frontera es donde más hay todo este tipo de cárteles y demás. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno estadounidense? Pues quiere proteger a sus ciudadanos, entonces decide construir el muro. Pero para otras personas va a estar mal visto porque dice, claro, cierran las oportunidades a personas que tal vez querían trabajar y demás. Y ahora si vamos a la parte de Europa, los atentados que hay, bastante de la población musulmana, igual pues de Europa no se visualiza como un muro que digamos entre España, donde la mayor población inmigra, entonces no hay un muro como tal, pero el gobierno lo que haría en este caso, por ejemplo, les revisa los pasaportes y creo que les tiene un cierto límite a las personas que de procedencia musulmana por todo lo que ha tenido. Entonces, ese es mi comentario, profe. Ok, Jacqueline, gracias. Pero espérate, Jacqueline, no te vayas. Con que entiendo, yo, o sea, yo también tengo mi punto, pero como profesor, claro, necesitamos ser lo más neutrales posibles, pero ustedes no tienen que serlo. ¿Pondrían ustedes restricciones? Hagamos el caso de Ecuador. ¿Pondrían ustedes restricciones a la migración venezolana? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, profe, vamos a una restricción de que cada vez que una persona venezolana quiere ingresar al país, yo tengo el punto de vista de que las autoridades ecuatorianas deberían revisar todo su perfil. Entonces, una vez que se haya revisado el perfil, que no tenga antecedentes policiales y demás, pues estaría bienvenido al país, pero con un cierto tiempo. Entonces, pero es que las autoridades ecuatorianas incluso les dan residencia y a las personas que sean y bueno, pues no me parece así. Entonces yo creo que deberían poner ese control y que sea un control que no se puede evadir ni con dinero, ni con influencias políticas, ni nada. Un control muy transparente. Bueno, mira, déjame, les agravo un poco la situación, ¿ok? Que es real. O sea, los datos que les voy a dar son reales. Bueno, muchos de los venezolanos que emigran, lo que se conoce como el pasado judicial, o lo que tendríamos acá el nombre del récord, ¿cómo se llama acá? El récord policial. Sí, récord policial, allá es del pasado judicial. Muchos arguyen de que es imposible obtenerlo en Venezuela porque el gobierno venezolano no les da. Eso por un lado. Y luego que el costo de este documento es el costo casi de toda una canasta básica multiplicado por todo el año. Tú dices, bueno, ¿cuánto ganan los venezolanos? Más o menos entre 30 a 60 dólares al mes y el costo de este papelito cuesta 300 dólares. Entonces muchos vienen sin este papelito e intentan acogerse a lo que se conoce como una visa humanitaria. Es decir, estoy siendo perseguido en mi país, por favor acójame. Pero claro, tienes eso por un lado y por el otro lado tienes que no es necesariamente el caso de no poder conseguir el papelito, sino que si tienen un historial policial, pero con el mismo problema y con la misma argumentación, entran a los países y son criminales. Entonces, digo, les doy un dato para agravar aún más la situación, para que nuestra decisión sea como compleja. No es una decisión fácil, ¿no? Entonces, el gobierno ecuatoriano, como muchos de los gobiernos de la región en América Latina,
Algunos han tomado decisiones como aceptarles, otros les dan un periodo de tiempo máximo de 6 meses y de los cuales pueden retirarse. En el caso de Ecuador, nunca ha habido, no hemos tenido nosotros ningún gobierno que haya decidido expulsar a ciudadanos de ciertas nacionalidades. Quizá uno o dos ejemplos, pero han sido como ciudadanos específicos que tienen un pasado de terrorismo específico, entonces lo cogen y a través de la Policía Internacional lo expulsan. Estos son como casos específicos. Pero no hay redadas, como digamos, en Estados Unidos hay redadas de migrantes y esos migrantes que hemos cogido de forma ilegal se regresan a sus países. Eso no ha pasado en Ecuador. ¿Sí? Y entonces, si tú dices, les voy a dar un permiso de 6 meses, te encuentras con muchísimos de que se quedan más de los 6 meses, se quedan de forma ilegal y tienes un gobierno que no va a hacer nada al respecto. Sí, esos son como elementos aún mucho más complejos. Pero gracias Jacqueline por la opinión, porque es una opinión valiosa. Si quieres decir algo más o cualquiera de ustedes que quiera dar su comentario, les escucho. Yo, profe. Sí, Daniel. Creo que eso de lo políticamente correcto a veces como que se aprovechan los delincuentes para hacerse ver un poco las víctimas, como por ejemplo hacen hacer lo que sea, ¿no? Y se refugian o sea, hacen eh, cualquier cosa mala a cualquiera de nosotros, ya sea. Pero o sea, se refugian en los derechos humanos o algo así para que esos mismos migrantes pasen, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, Daniel. Creo que algo así sería el peligro, ¿no es cierto? Tienes razón, o sea, aquí la argumentación es compleja, ¿no? Entonces, sus opiniones no necesariamente son incorrectas, pero sí tienes razón en lo que dices. Pero y al mismo tiempo, si nosotros, miren, esta es la complejidad de la situación. Si nosotros decimos, bueno, miren todos los problemas que tenemos acá con esta migración, hay que restringir esta migración. Casi inconscientemente, sin decirlo, también estamos aceptando por forma lógica que Estados Unidos restrinja la migración a los latinos. Y entonces, si queremos ser lógicos y coherentes, y no estoy diciendo que Daniel no lo sea, no, lo que estoy poniendo en forma general, si queremos ser coherentes, tendríamos que estar a favor de la restricción de los migrantes venezolanos, igual que la restricción que Estados Unidos pone a los migrantes latinoamericanos. Pero no podemos decir una cosa al contrario de la otra, ¿no? Es decir, bueno, acá sí restringamos a todos los venezolanos que tenemos problemas de seguridad, pero qué tremendo Estados Unidos, que son unos ignorantes, que son unos fascistas, que no nos dejan entrar. Eso es incoherente. Entonces, también pensemos en las consecuencias de nuestras decisiones, obviamente, o nuestras opiniones si es que fuéramos gobierno. Chévere, muy bien, Daniel. Luego tenemos a José, y luego estaba alzando la mano también Cristian. Vamos con José primero. Sí, profe, bueno, muy buenos días. Mi opinión sería más bien que respecto al tema que estamos tratando de la migración de los venezolanos, es complicado establecer controles, ya que como conocemos aquí, al menos en el Ecuador, existen las denominadas trochas, es decir, caminos con poco control policial y militar que estas personas suelen normalmente utilizar. Y otro método también bastante normal, digámoslo así, ya lo dijo usted, es el de acogerse a una visa humanitaria. Entonces, ¿cómo le puedo decir? Sería complicado establecer controles migratorios. Claro que se lo puede hacer en las fronteras en las cuales hay el control policial y militar, pero por otros lados se sabe que se han dado las maneras para poder pasar. Y eso nos generaría a nosotros aquí
problemas como se ha visto y se ha vivido, problemas laborales, problemas de delincuencia, problemas de inclusive agresiones a nosotros mismos. Ese es mi punto de vista, profe. Es complicado establecer controles migratorios aquí en el Ahora, Ecuador al menos. ok, estamos de acuerdo, José, que es complicado, estamos muy de acuerdo. Ahora, ¿qué harías tú, José? ¿Cuál sería tu decisión si es que estuviera en tus manos? Si en mis manos estuviera, como lo manifestó la compañera Barragán, sería tratar de controlar lo más que se pueda y tratar de que todas las personas que deseen ingresar, está bien, háganlo, pero cruzando de forma legal y como se debe, más no por las conocidas trochas, como vuelvo y repito, de que presenten un documento, un justificante de que son personas que no han tenido problemas con la ley, pero abriendo el pensamiento a que cualquier problema, cualquier situación que esas personas hayan vivido dentro de su país, se cambia aquí. Es decir, si vienen a trabajar, háganlo, trabajen, pero no vengan a delinquir en un país que ya de por sí bastante delincuencia tiene. Ujú, ujú. Ok, chévere, gracias, José. Cristian. Bueno, profe, hablando un poquito de forma más generalizada, es que en principio el tema inicial pues eran las murallas y considero que ese es un sistema obsoleto de protección en la actualidad. Había mencionado usted claramente el ejemplo de Palestina e Israel y obviamente quizás son países que se encuentran en unas guerras constantes, pero incluso ni así pueden construir las mayores murallas o estructuras que en teoría les pudiese proteger, no servirían porque la tecnología armamentista en la actualidad es demasiado fuerte y pueden ocasionar problemas mucho mayores que no servirían de nada. Si acaso necesitan protección, lo que necesitarían utilizar es baterías antimisiles que podrían protegerlos contra algo de esa magnitud. Y luego, pues, refiriéndonos a las murallas como un ejemplo principal en Estados Unidos, es que quizá es un sistema de protección nuevamente malo, pésimo, porque genera todavía más problemas de los que podría solucionar. Si hablamos de la migración, siempre va a estar presente, siempre van a necesitar estar ahí salvaguardando la integridad quizá de sus ciudadanos, pero ocasionando otros problemas en el sector social. Por ejemplo, en la salud mismo, en el sector de la salud, si hablamos en el momento en el que las personas pretenden cruzar, por derecho, pues están en la obligación de atender a esas personas de cualquier lado en el que se pudiesen encontrar. Y por ello, pues generan desestabilización en el sistema de salud, en el sistema judicial al momento de perseguirlos o darles caza, en el sistema político, por las ideologías que se plantean en ellos mismos y de los demás países que tienen sobre ellos, y en diversas formas en las que simplemente quizás se perjudican y no han considerado otras soluciones un poquito más equilibradas conforme a las necesidades. Eso, profe. Ok, Cristian, pero no te vayas todavía. ¿Cuál sería tu decisión? Si es que estuviese en tus manos, ¿qué decisión tomarías? Hagamos un ejemplo concreto. Mira, el ejemplo de Ecuador. ¿Pondrías más restricciones a la migración actual o la dejarías tal como está o la harías más flexible? Desde mi punto de vista, la flexibilidad sería una opción, pero no con ello pretendo O sea, normalizar. déjame ver si es que te entiendo. O sea, tú lo que estás diciendo es que quisieras que entren más venezolanos a Ecuador. No, no, no. En este punto yo me estaba refiriendo a la zona de Estados Unidos, pero si nos vamos a la parte ecuatoriana, la flexibilidad no sería una opción en particular, sino más bien el endurecimiento de medidas apegadas a los derechos humanos. Ok, Con ello quiero... ok, Cristian, disculpa, no es mi intención cortarte la idea, pero solo para decir algo muy chiquito. Mira, que intentemos ser un poco o ver la coherencia, porque si nosotros decimos, queremos entonces restringir a la migración venezolana, también deberíamos estar a favor de que Estados Unidos restrinja la migración de América Latina. Pues Claro, digo, para ser coherentes, ¿no? claro, en ese sentido, pues suena poco contradictorio,
Sin embargo, pues hay que ver también el lado de la capacidad. Y es que quizá pues nosotros no nos encontramos o no podemos darnos ese lujo, aun cuando tenemos problemas mucho más importantes que solucionar de forma interna. Y creo que eso daríamos prioridad. Y luego pues, conforme vayamos avanzando, estableciendo políticas que permitan el desarrollo interno, quizá preocuparnos un poquito más por la parte internacional. Ok, chévere, Cristian. No es una decisión fácil, ¿eh? O sea, por ningún lado creo que sea una decisión fácil. Y verás que los estadounidenses tienen el mismo argumento. Ellos te dirán, pero es que acá vienen, digamos, mexicanos que están dispuestos a trabajar por la mitad de nuestro salario y por eso nos quitan nuestro trabajo. Es el mismo argumento que se utiliza acá. Bueno, acá yo sí he escuchado gente que dice, es que acá los venezolanos trabajan por 70, por $80. Entonces, claro, nos quitan nuestro trabajo que estamos trabajando por 200 o el mínimo, pongámoslo, pero es el mismo argumento. Y la idea es que podamos empezar a pensar también de forma crítica, ¿no? Es decir, si estamos a favor de la restricción de venezolanos acá, casi indirectamente, por lógica, diríamos, también deberíamos aceptar que Estados Unidos tiene todo su derecho de Sí, restringir disculpe. a la migración latinoamericana. Daniel, sí. Es que creo que son diferentes situaciones. El fin de Estados Unidos y de Ecuador y de todos los países, creo, es mantener la ley y el orden en su población, ¿no? Y son diferentes situaciones, creo, entre Estados Unidos y Ecuador. No, Porque claro que son diferentes. A lo que me refería es que la argumentación es la misma, ¿no? sí, pero es que en Estados Unidos hay más trabajo, se puede conseguir con más facilidad. Aquí no, somos creo que un poco polos opuestos entre Ecuador y Estados Unidos. Tal vez la moneda nos hace un poco llamativos, pero si es que hablamos un poco tal vez de hegemonía social o política o económica, no la tenemos, sí estamos muy distantes, creo. Y por Sí, eso sí, creo que aquí pero mira, deberían haber más límites o leyes más duras contra los migrantes que vengan acá, ¿no es cierto? claro, pero mira, si es que, por ejemplo, digamos, en Venezuela ganas $30 al mes, venir a Ecuador y que te paguen $100 ya es una mejora muy sustentable, muy sustentable. Y es lo mismo que tú dices acá. Acá yo gano $500 al mes, voy a Estados Unidos, voy a ganar 1.500. Pareciera el mismo panorama. Es verdad. Bueno, no los estoy, solo mi idea es hacerlos pensar nada más. Claro, no, Pero sí, Daniel, sí, es verdad. sí, dime, ¿quieres decir algo final? No solo creo que, o sea, sí me parecía que, o sea, las situaciones son distintas de país a país y por eso también creo que las leyes o los límites que se deban de tomar deberían ser, o sea, diferentes, ¿no? Creo que aquí debería haber un poco más de ayuda, igual internacional o algo contra eso, porque igual se piensa que son las mismas ideologías como la cubana o la venezolana que vienen acá a querer implantar sus ideologías, no valga la redundancia. Y, y creo que esas ideologías son muy radicales para que se implanten aquí. Somos igual débiles ideológicamente. Y por ello también creo que es la gran diferencia con Estados Unidos. No hay orden constante aquí. Por eso creo que también se deberían reformar las leyes, que sean un poco más duras, ¿no? Ok, chévere, Daniel, muchas gracias. Gracias por intervenir. Por lo menos hemos encontrado al final de la clase puntos interesantes. Ok, voy a abrir acá la lista y me van contestando, ok. Juliex Alejandra. De profe. Gracias, Jacqueline Paola. Presente, profe. Gracias, Ramsay Afranio. Presente, profe. Gracias, Cristian Jonathan. Presente, profe. Gracias, Richie de Estefanía. Presente, profe. Gracias, Jocelyn Maribel. Presente, profe. Gracias, Luis Fernando. Presente, Lice. Gracias, Carla Fernanda. Presente, profe. Gracias, Wendy Pamela. Presente, profe. Gracias, Josué Sebastián. Josué Guamán.
Presente, profe. Ok, gracias. Denis Alexander. Presente, profe. Gracias. Germán Giovanni. Presente, profe, buen día. Buen día, gracias. Jocelyn Karina. Presente, profe. Gracias. Nicole Estefanía. Presente, profe. Gracias. Jorge David. Presente, profe. Gracias. Oscar Daniel. Presente, profe. Gracias. Heidi Yomaila. Profe, disculpe que le moleste, pero la compañera no pudo asistir a clases porque su papá acaba de fallecer. Ah, mira, qué pena. Y tiene que ver con el COVID. Sí, ya estaba internado un mes en el seguro y pues hoy le dieron esa noticia. Ah, lo siento muchísimo. Déjame anoto acá para avisar a nuestro director también. Ok, gracias por avisarme, Jacqueline. Daisy Vanessa. Presente, profe. Gracias. Ángel David. Presente, profe. Gracias. Carlos César. Presente, profe. Gracias. Giancarlos. Presente, profe. Gracias. Cristian Javier. Presente, profe. Gracias. Shirley Dayana. Presente, profe. Gracias. Doménica. Piedad. Presente. Gracias. Janet Abigail. Presente, profe. Gracias. José Andrés. Presente, profe. Gracias. Joel Sebastián. Presente, profe. Gracias. Brian Mauricio. Presente, profe. Gracias. Jonathan Alexis. Presente, profe. Gracias. Elizabeth Yajaira. Presente, profe. Gracias. Y Amanda Selena. Ok. Listo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Muchas gracias, profe. Una linda Próxima semana. semana, profe, cuídese. Igualmente, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.